AudioJungle. La juventud se activa. Conoce a quienes quieren representarte en el Consejo Municipal de Juventudes. Esto es Café o Miedo. Juventud con voz y sin miedo. En otro episodio de Café o Miedo hablamos con Sebastián Reyes, candidato al Consejo Municipal de Funza por una lista independiente llamada Elección Viva. Un candidato, si se puede llamar, único, que cree en Dios, que es cristiano, cree que esa juventud, también esa parte de la minoría, hay mucha gente, mucho joven que es muy aparte de la política, de ese pequeño espacio político de la juventud, que dicen que por aquí es porque es de derecha. Entonces es joven, él hace parte de esa juventud que tiene otra forma de expresión y le mete la ficha a la juventud de religión, a la juventud cristiana, que es un tema muy importante, pero también a la juventud que le mete la ficha a lo innovador y a lo contrario que muchos jóvenes dicen. Entonces, qué bueno tenerte por acá y bienvenido a Café o Miedo. Muchos jóvenes se identifican con propuestas progresistas de izquierda, y tú eres frente a estas propuestas progresistas y de izquierda. ¿Por qué nace por qué nace toda esta iniciativa? Pero primero, ¿por qué nace este interés o por qué esta ideología de ser de derecha, no de los de izquierda, no de los de progresistas? Porque la mayoría de juventud es progresista de izquierda, y tú decides hacer un cambio siendo diferente a cualquier candidato. ¿Cómo nace esa iniciativa como tal? Tú tocaste un tema súper real, y esto es algo que se ha venido reforzando con los años. Total. Es una realidad. Las juventudes son de izquierdas, y que jóvenes como yo y como mis compañeros de la lista independiente nos proclamemos como de derechas y creyentes es disruptivo. Y ahora la siguiente pregunta, la que tú me haces, es ¿por qué nace esto? Y es que nosotros como grupo vemos una sobrerepresentación de los grupos de izquierda. Entonces encontramos en el municipio, total, vamos a hablar del municipio para no extendernos a otras áreas, vemos que en el municipio existen listas independientes como lo son, por ejemplo, Somos, que representan un grupo de jóvenes con ideales progresistas, que está genial. Pero entonces, a partir de estos espacios que han predominado otras ideas, nosotros como grupo dijimos, oiga, ¿y a nosotros quién nos representa? Evidentemente los consejos de juventud son para trabajar por los jóvenes, y ese es nuestro objetivo esencial, pero la iniciativa surge como un deseo de proteger y más bien de defender nuestros ideales como jóvenes cristianos, demostrar que no todos pensamos igual. Bueno, usted y su propuesta, su proyecto va basado en la familia, en la vida de la juventud, en los principios de una juventud. Y ahí uno se pone, ¿usted cree que a la juventud de Funza le falta esa forma de vida, o esa forma también de pensar, o también ese propósito de familia, valores, principios? ¿Cree que a los jóvenes de Funza les hace falta esto? Me gustaría empezar por establecer algo que ya es de público conocimiento, ¿no? La familia es el núcleo, es la base de la sociedad. Y si queremos trabajar por los jóvenes, sí o sí vamos a tener que trabajar con sus familias. Porque si encontramos, entendiendo que el marco de acción de los consejeros de juventud son de los 14 a los 28 años, vamos a encontrar que hay chicos de 14 a los 17 años que no cuentan con el apoyo de sus familias. Entonces nosotros creemos que uno debe reforzarse y protegerse la familia como un núcleo, como un lugar seguro de los jóvenes, de la juventud, y también debe instruírsele a la familia para que motive y le permita a los jóvenes alcanzar sus metas. Creemos que es un elemento esencial. Es como protección y también como potenciador para los proyectos de vida de las juventudes. La juventud, y algo muy importante, ¿cómo se relaciona la juventud en un mundo o en una religión, no? Dicen que en la mesa no se habla de política ni se habla de religión, pero donde uno aterriza y dice,
la religión, ¿qué crees qué papel ha jugado la religión en Funza, Cundinamarca? Pero con la juventud, ¿no? Para responder esta pregunta, creo que es necesario hacer una claridad. Sí. Nuestra iniciativa surge por querer representarnos y muchas veces se entiende que por ser cristianos somos excluyentes y decimos no queremos por ejemplo, otros grupos sociales. Entonces me gustaría hacer esa claridad y ya respondiendo a tu pregunta, es cómo influye la religión en Funza. Vamos a ver, es que en este ámbito ser cristiano es una forma de vida, ¿no? Y queremos proteger esas formas de vida y creemos que también que nuestras formas de vida, la religión, la creencia en Dios puede cambiar muchas vidas. Okay. Eso como proyecto personal, pero remarco, nuestra lista independiente desea trabajar por los jóvenes, no es una lista de cristianos que buscan de pronto segregar o generar más violencia política de la que ya ha existido en este país a lo largo de los años, sino representar los intereses de mi comunidad y también trabajar por los jóvenes en general. Trabajar por los jóvenes en general. Y cuando hablamos de general es en todos. Y cuando hablamos de política juvenil es de todos en serio. Porque dicen que la juventud, ¿tú crees que la juventud de derecha o la juventud religiosa ha sido silenciada, por decirlo de esa manera, en Colombia o en Funza? Los procesos han sido larguísimos, han sido muy largos. Si tú empiezas a revisar, no sé, en los 50s, con la violencia, vas a ver que la religión que imperaba era la católica, y pues estaba en la Constitución del 86, y definitivamente era un elemento que generaba conflicto de los católicos hacia la generalidad del pueblo. Entonces habían muchos límites o barreras para la libre expresión. Ahora, ¿cómo ha afectado o cómo la religión cristiana se ha visto en estos últimos años? Creo que entendiendo que tenemos una libertad de cultos mucho más fuerte, la religión cristiana ha sido un poco desplazada, ha sido algo silenciada, se podría decir, porque estas formas de creer se pueden ver por el común de la gente como anacrónico. Entonces creer en Dios ahora es un poco raro. Y las juventudes de derecha nos hemos visto silenciadas, yo diría que de alguna forma sí. Y repito, no con el ámbito o con el ánimo más bien de incentivar al odio político, pero creo que sí ha existido un sesgo y un ataque hacia los jóvenes que se podrían declarar de derechas. Y dentro de todo esto que mismo hablas, dices, mucha gente, como tú decías, muchos jóvenes dicen como que la religión pasó de moda, como que eso no está en mi círculo de vida, en mi círculo familiar, la religión no es tan importante. ¿Tú cómo plasmas la religión en un mundo político que ha sido prácticamente polarizado en Colombia? ¿Tú cómo plasmas la religión en un mundo y un país polarizado de derecha y de izquierda? ¿Cómo lo plasmas? Mi ánimo no es sonar súper religioso, ¿no? Tampoco llegarme a venderme y mostrarme como un fanático, pero estos son realidades. Son principios. Son principios. Y los principios del cristianismo, el cristianismo protestante, que es la religión que yo profeso, es uno, amor a Dios sobre todas las cosas. Ese es uno de los esenciales. Y luego el siguiente que tú vas a escuchar es ama al prójimo como a ti mismo. Entonces cuando tú entiendes este segundo mandamiento es, rayos, tengo que respetar todas las ideas y tengo que amar cada forma de pensar y entenderlas, amar a aquellos que no piensan como yo en su infinita complejidad. Entonces, ¿cómo se compagina? Me parece que es supremamente útil. Cuando tú hablas de la religión cristiana, no vas a encontrar un discurso de odio frente a aquellos que piensan diferente. Y nuestro objetivo es eso. Repito, respetamos las otras formas de pensar, defendemos nuestras ideas, pero amamos al prójimo. Nuestro objetivo como lista independiente es amar al prójimo y a los jóvenes. ¿Qué significa hablar de familia o valores, principios en un país donde crees que no lo tiene esto y crees que no lo aplican?
donde creo que no aplican los principios. ¿A eso te refieres? Sí, o donde también puede caber esto, porque mira, por ejemplo, vemos migración, donde no solamente hablamos de unos principios y valores, sino también hablamos de inclusión. La migración, ¿qué? Las empresas, ¿qué? Pero principalmente la minoría juvenil, la migración joven. ¿Qué hacemos con esa migración joven? Pero más que todo es cómo es este país cuando hablamos de principios o palabras como familia, principios y valores en un país que crees que lo están aplicando o no lo aplica. Porque mucha gente cree en Dios en Colombia, pero hay que aplicar lo que dice Dios. Claro. Colombia como un país con principios. Uy, jue madre, es que si hablamos de los principios de Colombia tendríamos que hacer un recorrido larguísimo, porque creo que han habido cambios muy fuertes respecto a los principios. Mencionándolo de manera general, yo creo que Colombia tiene principios, y de hecho me atrevería a decir, de pronto cayendo en un error, tiene principios como esto de la familia. Ajá. Diría que Colombia es un país altamente familiar. De alguna forma protege la propiedad, entonces Okay. mantenemos principios. Seguimos siendo un país conservador, si se puede Sí, llamar. sí, sí, yo diría que en gran medida. Las nuevas generaciones, como te lo mencioné, no tanto, pero se mantienen. Ahora, los principios cristianos, me preguntabas Sí. en Colombia. Bueno, pues hay que aplicarlos, ¿no? Pues es que, y muchas veces se entiende como que el cristiano es aquel que lo hace todo bien. Y no, nada que ver. El cristiano la embarra como cualquier otro, y lo que puede cambiar de pronto es que es consciente que la embarró un poco. ¿Verdad? Entonces, total. Creo que aplicando los principios, esto que les dije, amar al prójimo como a ti mismo sería, si se logra en Colombia, sería una cosa muy genial. Creo que será el principio, lo que le pueden llamar en la Biblia prácticamente el principio de todo esto. Que como la misma constitución política tiene que ser, cumplir la norma, nada más. Y creo que así se debe hacer con los principios cuando hablamos de cristianismo. Entonces, bueno, para finalizar, hay mucha juventud que dice, no, es que el cristianismo no. ¿Qué mensaje le da a esa juventud que se cree que Dios no existe o no cree en la religión o cree en Dios pero no en la religión? ¿Crees que realmente una juventud debe tener una religión? ¿Debe ser una religión o no crees que la juventud esté en una religión? Uno de los valores que nosotros representamos es la libertad. Entonces, si creo o no que deben tener una religión, creo que eso depende de la forma de ver el mundo, de la perspectiva de cada persona, de cada joven. Y respetamos eso. Ahora, ¿cómo decirles, joder madre, somos cristianos? Y repito, nuestro objetivo es trabajar por las personas, por los jóvenes. Okay. Y queremos que nos vean como esta gente es muy buena porque es cristiana, porque sigue ciertos principios. Y no les estamos queriendo decir a los jóvenes, voten por nosotros porque somos cristianos y todos los cristianos somos buenos. Eso sería una mentira total. Bueno, mil gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales para que lo sigan? En Instagram nos van a encontrar como Elección Viva. Por el momento esa es nuestra única red social, pero ahí vamos a estar súper activos empezando campaña estos días. Bueno, gracias. Estaremos muy pendientes y que chévere ver que la juventud no solamente tenga un espacio de izquierda y sea progresista. Es bonito ver una juventud donde realmente la democracia sí exista. Y ahí se nota el montón de jóvenes que tienen diferentes formas de vida, pero diferente en forma de perspectiva ante la misma juventud, y que se ahora tener jóvenes que lleguen realmente a un consejo de juventud
a cumplir lo que es democracia, que es la diversidad de pensamientos. Gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Entonces, bueno, otro capítulo más de Café o Miedo, segunda temporada con candidatos al Consejo de Juventud de Funza, Cundinamarca. Seguimos en este recorrido. Mil gracias y nuevamente les damos las gracias porque hemos llegado ya a más de 17.000 vistas. Mil gracias. Que tengan excelente resto de jornada. Mil gracias. Audio Jungle. Esto fue Café o Miedo. El espacio donde la juventud se informa, se expresa y se prepara para decidir. Nos encontramos en el próximo episodio, porque el 19 de octubre tú votas, tú eliges, tú decides, y esta vez sin miedo.